A este lado, 495 millones de europeos. Al otro, cerca de 600 millones de latinoamericanos. Los jefes de Estado y de Gobierno, ministros y políticos que acuden estos días a Madrid representan a más de 1.000 millones de personas. América Latina está presente en esta cumbre en la Unión Europea, en Madrid, y va a ser protagonista indiscutible de 3 días de intensos encuentros y reuniones. Lo lleva siendo también durante el fin de semana con encuentros bilaterales como el celebrado ayer domingo entre la Unión Europea y México. Se van a tratar muchísimos asuntos, por supuesto la crisis económica va a ser también uno de ellos, y nosotros queremos aquí hoy analizar y tomarle el pulso a esas relaciones entre Europa y América Latina. Y lo vamos a hacer con 3 reconocidísimos analistas. Son Susan Gratius, investigadora del FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Bienvenida. Gracias. Carlos Malamud, catedrático de Historia de la UNED e investigador del Real Instituto Elcano. Gracias también por venir. Y Luis Esteban Manrique, analista de la publicación Política Exterior, bienvenido también y muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar por las expectativas, si les parece. ¿Qué debe salir de esta cumbre, Susan? Bueno, en principio se van a relanzar las negociaciones Unión Europea-Mercosur, esto ya es una decisión. Al mismo tiempo va a ser una cumbre muy marcada por la agenda comercial, porque también Colombia y Perú iniciarán negociaciones con la Unión Europea sobre un acuerdo de libre comercio o acuerdo de asociación que incluye también diálogo político y cooperación. Al mismo tiempo se va a crear oficialmente una fundación Eurolac, no se sabe todavía dónde, o yo no tengo esa noticia, y bueno, va a ser una cumbre donde ya está todo pre-cocinado y salvo sorpresas, estos van a ser los principales resultados en principio, aparte de un fondo de infraestructura, de inversión en infraestructura que también está medio creado. La cumbre se celebra bajo la presidencia rotatoria española. Es la primera vez que se comparte una presidencia permanente de la Unión con una presidencia rotatoria. En este caso, además, le ha tocado a España. ¿Qué papel debe jugar España para fortalecer y relanzar esas relaciones? Bueno, España desde su presidencia, como decía muy bien Susane, se ha fijado como principal objetivo para la cumbre el relanzamiento de la relación entre América Latina y Europa, y sobre todo volver a reposicionar a América Latina en la agenda y en el radar, por así decirlo, de la Unión Europea, del cual había estado un poco distante en los últimos años. Desde esa perspectiva yo creo que el trabajo de la presidencia española ha sido serio, sistemático, y la prueba es que la cumbre se realiza dentro un poco de las expectativas previstas. Otra cosa es si el objetivo a largo plazo de construir una alianza estratégica fijado en la primera cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea, celebrada ya hace bastante tiempo en Río de Janeiro en 1999, se va a poder cumplir o no. Se habla precisamente de relanzar relaciones estratégicas, pero cuando se traduce a hechos concretos, profesor Manrique, ¿en qué se traducen esas relaciones estratégicas? ¿Qué es lo que se pretende exactamente? Bueno, la presencia económica de Europa es enormemente importante, sobre todo en América del Sur, donde es el primer inversor, en países tan importantes como Argentina, el Brasil. Pero, por ejemplo, cuando se habla de acuerdos más ambiciosos de libre comercio con países como los del Mercosur, es muy difícil porque la política agraria común lo impide. Los intereses de Francia, sobre todo, siempre son un obstáculo permanente, y ahora que está congelada la ronda de Doha, creo que las perspectivas no son muy optimistas. Pero yo creo que hay 2 terrenos en los que es muy probable que se pueda encontrar una mejor cooperación. Por ejemplo, en cambio climático, que es algo que está afectando a muchos de los países andinos. En el Perú, en Ecuador y en Bolivia están desapareciendo los glaciales de una manera alarmante. El otro día estuvo el presidente Alejandro Toledo y lo dijo: el Huascarán tiene 7.000 metros, había un glacial milenario ahí. Pero queda muy poco, eso es muy alarmante, porque probablemente vamos a tener una crisis de recursos hídricos a muy corto plazo. Entonces, dado que la Unión Europea y los países de América Latina tienen el 10%, en la mitad del G20, creo que es posible, aparte porque la próxima cumbre sobre el clima va a ser en México, en Monterrey, me parece.
creo que hay un terreno común de una alianza entre Europa y América Latina en esto. El cambio climático que usted menciona, pero es uno de los objetivos también, avanzar en la lucha contra el cambio climático en esta cumbre. Mencionaba también el tema de Mercosur, quizás allí comparten el análisis de que puede estar el principal escollo de la cumbre en el hecho de relanzar estas negociaciones para avanzar Unión Europea-Mercosur, puesto que mencionaba también las prioridades agrícolas que tienen algunos países de la Unión Europea y que quizás esto podría resultar. No, yo creo que no. Es decir, el objetivo con respecto a Mercosur para la cumbre era anunciar públicamente el relanzamiento de las negociaciones. Esto se va a lograr. Otra cosa es que una vez reiniciadas las conversaciones se pueda llegar a buen puerto, pero esto demandará mucho más tiempo de negociación y sobre todo otras instancias ajenas a la propia cumbre, ¿no? Es decir, de todas maneras, el objetivo de la convergencia de posturas de América Latina y Europa en instancias supranacionales como el G20 o en organismos internacionales como Naciones Unidas, me parece que todavía es más una utopía que una realidad, ¿no? Es decir, todavía queda por recorrer un camino bastante largo para que pueda haber una confluencia de posiciones y sobre todo una actuación común coordinada entre los dos continentes. De hecho, si uno mira lo que ocurre en las votaciones en Naciones Unidas o, por ejemplo, no solamente en el Consejo de Seguridad, sino también en el tema de derechos humanos, qué es lo que ocurrió en la cumbre de Copenhague de cambio climático, y sobre todo en el G20 también, vemos que las posturas entre unos y otros son bastante diferentes, más allá de otro hecho importante que vale la pena recalcar, y es el de las propias diferencias dentro de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en el G20, donde están presentes México, Argentina y Brasil, o ha sido hasta ahora bastante complicado que los tres países latinoamericanos hablaran con una sola voz y representaran los mismos intereses, ¿no? Yo creo que, no obstante, Unión Europea-Mercosur, recordando que están negociando 11 años, yo creo que sí que ahora se crea una nueva situación porque la ronda de Doha está paralizada y yo creo que tenemos un interés más del lado de los europeos en relanzar esas negociaciones pensando en un país como Alemania que tiene que abrir nuevos mercados de exportación y estamos en crisis en la Unión Europea y América Latina, sobre todo Brasil, es un actor global, un líder regional donde yo creo que tendríamos que posicionar más nuestro interés al otro lado del Atlántico, máxime cuando Estados Unidos no es un socio tan privilegiado del Mercosur y de Brasil, y la Unión Europea tiene una ventaja comparativa para relanzar estas negociaciones y concluirlas, porque estamos hablando de un conflicto que abarca un 4% de nuestro comercio, que es muy poco. Es una cuestión fundamental para la política agrícola común, pero yo creo que hacia el 2013, cuando la Unión Europea reforme su política, podríamos tener la oportunidad de firmar un acuerdo. Enseguida vamos a hablar de la crisis económica, de cómo afecta también a las relaciones entre ambos países y eso se puede ver también como una oportunidad. Antes me gustaría mencionar el tema de las presencias y las ausencias en esta cumbre. No viene el presidente cubano Raúl Castro, no viene tampoco Porfirio Lobo. Son básicamente las dos ausencias fundamentales por el lado latinoamericano. Una primera valoración. Bueno, creo que el presidente Chávez no ha dado razones claras sobre su ausencia. La amenaza, el boicot de algunos países, entre otros Brasil, cosa que es sorprendente. Yo no lo llego a entender la posición del presidente Lula a este respecto. Creó un problema serio a España. Ha tenido que ser el presidente Lobo el que se ha inhibido en este caso y ha decidido solamente asistir a la parte de la cumbre que tiene que ver con Europa, la Unión Europea y Centroamérica. Y también la parte de las ausencias por parte europea, confirmada la de Berlusconi, y todavía a estas horas no sé si hay alguna confirmación sobre la de David Cameron y Giorgos Papandreou. Eso tiene que ver más con problemas en la agenda interna de estos países. Y yo creo que es un éxito porque no hay mayores ausencias en ese sentido, porque en la cumbre de la reunión de UNASUR ya amenazaron varios presidentes que no iban a venir a la cumbre. Yo creo que esa crisis se resolvió y va a haber mucha presencia, mucho más presencia que en otras cumbres anteriores, en la de Lima o la de Viena, que hubo mayores ausencias que en esta. De todas maneras, creo que nunca
debemos manejar los criterios cuantitativos para evaluar el éxito o el fracaso de una cumbre, ¿no? Es decir, el hecho de que vengan más o menos presidentes, algunos